El título es En el tiempo preciso. El título de este mensaje es En el tiempo preciso. Y en estos días, donde todas las calles se iluminan y los escaparates están llenos de regalos, decimos, ya ha llegado la Navidad. Es decir, todo tiene su tiempo y muchas veces anticipamos ese tiempo para nuestro propio beneficio e ilusión, sin darnos cuenta de que hacemos que el tiempo corra más rápidamente de lo normal. ¿No os ha pasado eso? Que terminan las Navidades y rápidamente ya estamos pensando en Semana Santa. Termina la Semana Santa, ya estamos pensando en otra cosa y en otra cosa. Y vamos tan deprisa con el tiempo que sin darnos cuenta se nos pasa, ¿verdad? Aunque de otra manera también, cuando pensamos en el tiempo, en el futuro también pensamos que nos va a traer ilusión, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en estos días estamos pensando en ver a nuestras familias que vendrán de otros lugares y esto es motivo de gran alegría. Pero el tiempo pasa muy rápidamente. Y también en estas fechas nos acercamos a la palabra de Dios, la Biblia, para recordar esos pasajes que nos hablan de las profecías, los ángeles, los pastores y aquellos sabios que vinieron a adorar a Jesús. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, nos dice, si queréis buscarlo, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Dios lo envió porque todos los hombres estábamos bajo la maldición del pecado. Y así lo dice en Romanos 3:23. Por todos cuantos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido de la gloria de Dios por sus pecados. Pero Dios a su tiempo mandó a su Hijo, nacido de mujer, como dice aquí en este texto. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados. Dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba prometida con José y antes que conviviera se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Jesús nació bajo la ley, es decir, Jesús era judío y él cumplió perfectamente la ley. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir la ley y murió para pagar su maldición por el pecado, por ese pecado que tú y yo llevamos. Él murió. Y muy bien lo define Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dios, Jesucristo, fue maldito en esa cruz por tu pecado y por el mío. Es decir, Dios envió a Jesús por dos razones principales. La primera, para redimir a los que estaban bajo la ley. Cristo libró a aquellos que estaban bajo la esclavitud de la ley. Y eso éramos tú y yo antes de conocerle a Él. Y segundo, Cristo rompió las cadenas de la esclavitud de la ley para llevarnos a una relación superior con Él. Él rompió esas cadenas porque Él quería tenernos cerca de Él, ¿verdad? Que es, como dice aquí,
que es la adopción de hijos, una adopción con privilegios completos, porque ya no somos criaturas, sino somos hijos de Dios. Cristo nos ha adoptado, Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Hay un dicho por ahí que a veces nos da pie para poder dar testimonio de la palabra del Señor, y es que cuando hablamos con personas nos dicen: si todos somos hijos de Dios. ¿Es verdad? La gente dice esto: todos somos hijos de Dios, pero no es así. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque Él nos ha creado. Pero hijos son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y Dios nos ha adoptado y nos ha hecho hijos suyos. Aunque Pablo se está refiriendo a la ley, el concepto es igual para los judíos como para gentiles. El pecado del hombre trae maldición y esclavitud. Y fue Cristo quien murió para librarnos de la maldición y la esclavitud, para hacernos hijos de Dios. Solamente podemos ser hijos de Dios mediante la aceptación de la obra perfecta de Cristo allá en la cruz. Nos dice el texto que cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios siempre está a tiempo a hacer las cosas a su tiempo. Nada se le escapa, nada se le escapa. Dice que aún nuestros cabellos están contados, pero ni aún uno de ellos cae al suelo sin su permiso, ¿verdad? Nada se le escapa a Dios, ni se le olvida en su reloj del tiempo. No es como nosotros, que nos impacientamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos o planeamos, ¿verdad? Qué impacientes nos ponemos cuando las cosas no surgen ni van avanzando como nosotros queremos. Cuando nuestras oraciones no son contestadas o cuando persisten las dificultades, pero Dios siempre está a tiempo, nada se le escapa. Y es verdad, a veces cuando tenemos una prueba o un periodo de dificultad, oramos al Señor y parece que la solución no viene y nos impacientamos, ¿verdad? O cuando tenemos alguna dificultad. Pero no olvidemos nunca que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para cada una de aquellas cosas que le pedimos o por aquellas dificultades que podamos pasar. Dios tiene su tiempo para ayudarnos, para cuidarnos, para proveer la solución a ese problema o aquello que le estemos pidiendo. Miremos algunos ejemplos con respecto al tiempo del Antiguo Testamento. Veremos que aquellos hombres de Dios no entendieron, pero aceptaron el tiempo de Dios. Si hablamos de José, José fue vendido por sus hermanos como esclavo y más tarde encarcelado. Después de pasar un largo periodo de tiempo en la cárcel, fue liberado y sirvió en la corte de Faraón, llegando a ser el primer ministro. Para José, Dios tenía un tiempo específico y concreto. Aquel joven que salió en un momento de aquella tierra, ¿verdad?, y fue llevado a Egipto. Pasó realmente momentos difíciles, ¿verdad? Pero Dios tenía un tiempo específico para él. Tenía un tiempo específico para él. Y qué bueno es ver que fue fiel a su Dios a pesar de todas las pruebas que él tuvo, ¿verdad? Y qué bueno ver cómo Dios lo engrandeció y llegó a ser primer ministro de Egipto. Es tremendo. De salir de la cárcel a ser primer ministro. Es algo grandioso. Pero no es que él se esperase tal cosa. Yo creo que él no se esperaba tal cosa, y menos cuando estuviese en la cárcel.
es que Dios tenía el tiempo preciso para él. Él tenía el tiempo preciso para él y llegó ese tiempo. ¿Y qué decir o qué diremos de Moisés? Criado en Egipto, educado como hijo de Faraón, más tarde desterrado al desierto y preservado por Dios por 40 años, el Señor lo preparó para ser líder y libertador de su pueblo. Este hombre que fue educado en lo mejor de aquel entonces, ¿verdad?, en la corte de Faraón, y que después lo destierran y tiene que pasar 40 años. ¿Cómo se iba a imaginar él que después de 40 años, con 80 años que tendría por aquel entonces, Dios le iba a llamar para liberar a su pueblo? Pues así fue, así fue. Dios lo trajo para liberar a su pueblo. ¿Y qué de la experiencia del Mar Rojo? Cuando todo parecía abocado a un fin trágico, donde el ejército de Faraón seguía al pueblo de Israel, el mar se abrió justo a tiempo, dando paso al pueblo por tierra seca, y una vez pasado toda la gente, las aguas volvieron a su cauce, dando muerte al ejército de Faraón que perseguía a Israel. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Aquella gente que caminaba abocada a ser ahogados o a ser destruidos por el ejército de Faraón. Pero he ahí el milagro de Dios. Las aguas se separan y pueden pasar por tierra seca. Y cuando pasan la tierra seca, por tierra seca y llegan a la otra orilla, el ejército de Faraón pasa y es ahogado en esas aguas. Es tremendo, ¿verdad? El poder de Dios. Él tiene el tiempo justo y preciso. Daos cuenta que si Dios hubiese retardado, no sé cuánto sería, pero muy poco, porque venían persiguiéndoles. Si Dios hubiese retrasado un poco de tiempo, al pueblo de Israel lo hubieran cogido. Pero no, Dios abrió las aguas, pasaron y tuvieron tiempo suficiente para cruzar el Mar Rojo. Dios estaba justo a tiempo con el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo estaba profetizado para el tiempo que así sucedió. Y así lo vemos a través de la palabra de Dios. Aunque pasaron muchos años hasta que la profecía se cumplió, pero en el tiempo de Dios aquello fue una realidad. Qué largo el tiempo para verse cumplida la promesa del Edén. La primera promesa con respecto a que Jesús volvería ya la encontramos en el Edén. Es importante por ser la primera profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ya estaba profetizado que Cristo vendría, ¿verdad? ¿Y qué del resto de las profecías que hablan de la venida de Cristo? En Isaías capítulo 7:14 dice: pues bien será el propio Señor quien os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Y en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero y Dios fuerte. Aquí vemos claramente unas profecías que se cumplieron, pero todo ha sido a lo largo del tiempo. Y después de otro periodo largo en el tiempo, hasta que se cumplió la profecía, unos 400 años aproximadamente, ahí, más tarde, cuando pasó todo ese tiempo que Dios tenía preparado, empieza la acción. Esa acción que llevó a los pastores a adorar, a los magos venir de Oriente, y todo fue
en un momento de acción, ¿verdad? Hubo una actividad angelical. En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14, dice: en la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Esto servirá, o el Mesías, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Ahí vemos a todo el ejército de ángeles que bajan para dar gloria a Dios, ¿verdad? Ahí vemos en acción toda la actividad angelical. ¿Y qué decir cuando vinieron los magos a adorarle, como dice en Mateo 2, 1 y 2? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues a su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Todo fue aconteciendo como estaba profetizado. En el reloj de Dios todo está, no digo al minuto, sino al segundo y a la décima de tiempo. Nada se le escapa y Dios cumple todo aquello que ha dicho. Y Dios estará justo a tiempo también en la segunda venida. Qué impacientes nos ponemos los creyentes, ¿verdad? Qué impacientes nos ponemos. Y es que tenemos ganas de que el Señor venga. Tenemos ganas de que el Señor venga para que nos lleve y estemos con Él. Ese es el deseo de su iglesia, ¿verdad? Amén. Yo creo que sí, que todos creemos que venga el Señor y nos lleve, ¿verdad? La escena actual y las tentaciones de fijar la fecha, eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Caemos en la tentación, o al menos algunos caen en la tentación de poner fechas, y sabemos que eso no es lo correcto. Pero no cabe duda de que, viendo la situación de nuestro mundo actual, guerras, violencia, terremotos y otras tantas cosas, pensaríamos que el Señor está al venir, y muchos han caído en poner fechas a su venida por todos estos acontecimientos actuales. Pero no vamos a caer en ese error. Nosotros estamos esperando al Señor porque Él ha dicho que volverá por su iglesia, ¿verdad? Y nosotros, que somos su iglesia, le estamos esperando con gozo y alegría, ¿verdad? Y que el Señor nos libre de poner ninguna fecha. Eso solamente lo sabe Él. Algunos dudan, pero Dios llegará a su tiempo. Y así lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 9, dice: el Señor no tarda su promesa, tal como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. El tiempo de Dios solo lo conoce Él. Solo lo conoce Él. Dios siempre llega a tiempo en su obra en nuestras vidas. No estamos aquí por accidente. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Hermanos, no estamos aquí por accidente. O como a veces nos quieren creer y decir que somos una casualidad. Pero no somos ninguna casualidad. Dios nos creó con un propósito. Y puedes estar seguro de que Dios tiene un propósito para tu vida.
A veces no lo vemos, se nos escapa, pero cuando nos paramos a pensar y vemos toda la trayectoria de nuestra vida hasta aquí, decimos: Señor, gracias, porque veo tu propósito en mi vida. ¿Y qué es lo que tú quieres ahora? Pues tenemos que dejarnos en sus manos para saber qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, porque Él tiene un propósito hermoso en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas. Así que no estamos aquí por accidente. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tus dificultades son oportunidades para creer. A veces sucede que pasamos por pruebas, como es la enfermedad. Pasamos por dificultades. Podemos pensar en muchas de ellas, ¿verdad? Pero cada dificultad, como hijo de Dios que podamos tener, tiene un propósito en nuestras vidas. Y el propósito es para que crezcamos espiritualmente en Él, para que haya un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y así tenemos que estar preparados, porque de lo contrario, si no aceptásemos esto, seríamos cristianos carnales. Pero como cristianos espirituales, tenemos que entender que todo lo que acontece en nuestra vida tiene un propósito conforme al tiempo de Dios, ¿verdad? Conforme al tiempo de Dios. Él lo permite y lo hace para que nos acerquemos a Él y creamos en su poder para cambiar las cosas y creer más en Él. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 4. Y ese es el comienzo de todos nosotros. Nacido de mujer. Todos hemos nacido de mujer. Y que nadie nos confunda. Todos hemos nacido de mujer. Ese ha sido nuestro principio. Y sin excepción. Dios lo dispuso así. Y Dios lo dispuso así también para que su Hijo naciese, ¿verdad? Para que su Hijo naciese. Pero, ¿no encontráis algo extraño? Que Dios escogiese a Jesús, nacido, que viniese por nacido de mujer, por María. Pero ¿cómo a un Dios tan grande, tan poderoso, único, creador del cielo y de la tierra, viniese nacido de mujer? Porque Dios podría haber mandado a su Hijo con ese ejército de ángeles, vestido con poder, con toda gloria, y haberse presentado ante el mundo como el único, porque es el único. Y así lo dice su palabra. Así lo dice su palabra. Si me acompañáis a Filipenses capítulo 2. Dice allí algo, realmente es un pasaje que a mí realmente me asombra y me gusta mucho. Dice así Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Tremendo, tremendo, ¿verdad? Que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, haya venido a nacer en un pesebre. Haya nacido en un pesebre. Y todo lo hizo por ti y por mí, para que recibiésemos la adopción de hijos, como dice el versículo 5, para que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción quiere decir ser adoptado en otra familia. En este caso, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos sido hechos hijos de Dios y hemos venido a ser parte de la familia de Dios, siendo herederos y coherederos con Cristo. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que se nos diga y se nos acepte como hijos de Dios, que un día, que ya somos herederos y coherederos con Cristo. Es tremendo y maravilloso que el Señor se haya fijado en ti y en mí, si le has aceptado como Salvador, y que ahora te dé estas promesas tan grandiosas, ¿verdad? Y así lo dice en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 17 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ciertamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestro espíritu nos da a conocer de que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, pero esto lo sentimos en nuestro corazón, en nuestra alma, porque el mismo espíritu así nos lo da a conocer. Adopción. La adopción es posible debido a la redención en la cruz. Sin la cruz no habría adopción. No habría adopción. Cristo nos ha redimido, ha pagado el precio de nuestro pecado, muriendo en la cruz del Calvario. Allí derramó su sangre, para que esa sangre nos limpie de todo pecado. Él llevó todas nuestras culpas, para que nada ni nadie pueda condenarnos, ¿verdad? Y para concluir, decirte algo muy importante. Dios, en este tiempo, ahora, está obrando en tu vida, porque Él tiene un tiempo para ti. No dejes pasar la oportunidad que Jesús, el Dios hecho hombre, te da hoy. Haz de este momento el más importante de tu vida. Deja entrar a Cristo en tu corazón y serás adoptado como hijo de Dios. No dejes pasar este momento. Acércate a Él. Acércate a Él, porque en Él hay grandes y ricas bendiciones y este es el tiempo para ti que aún no le conoces. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es fiel y verdadera y todo lo que haya escrito en ella se cumple. Señor, gracias porque con toda libertad podemos acercarnos a ella y podemos aprender de lo que tú nos das para edificar nuestras vidas. Señor Jesús, gracias porque en el tiempo del Padre, en la voluntad del Padre, en el tiempo de la voluntad del Padre, tú viniste a esta tierra para morir en aquella cruz, para darnos la vida eterna. Pero la promesa es que tú vuelves, Señor, y que tú volverás con toda tu gloria y tu poder, Señor, para llevar a tu iglesia y para que aquellos que no han creído, Señor, pues tendrán que arrodillarse delante de ti, aunque no
lo deseen. Pero tú dices que toda rodilla se inclinará ante Cristo Jesús. Pues Señor, gracias por tu palabra y por este tiempo y por tu rica bendición que nos das a través de este culto que celebramos a ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.